días, tardes y noches, amigas, amigos y amigues de Infocorum. En esta ocasión nos encontramos en la 12ª transmisión de las entrevistas resilientes, en esta ocasión con la diputada del Partido Acción Nacional, Guadalupe Leal. Muchas gracias por permitirnos esta entrevista, diputada. Gracias a ti y a Infocorum, que siempre están de alguna manera participando con la sociedad y en redes sociales, y que son ustedes un eslabón muy importante para que los ciudadanos se enteren de lo que acontece, ¿no?, en el Congreso, en el gobierno, y sobre todo que evitan ustedes muchas injusticias, y eso se los reconozco. Muchas Soy gracias. su seguidora, y su fan. Nosotros agradecidos por ello. Sí. Y bueno, para comenzar, ¿qué significaban los resultados electorales del 2 de junio? Bueno, pues resultaron, ahora sí que resultaron, valga la redundancia, un análisis, que este análisis tiene que ver mucho con la participación de lo que se hizo o lo que se dejó de hacer, ¿no? Como Partido Acción Nacional, finalmente, no podemos culpar ni decir que están mal, ¿no? Los 36 millones de mexicanos y mexicanas que le dieron su voto a Morena. Me parece que hoy los partidos políticos tienen que aprender a escuchar más, a identificar más las necesidades de los ciudadanos y las ciudadanas. Sin embargo, uno de los errores que tuvo el Partido Acción Nacional fue que las dirigencias estuvieron silenciosas, y no antes del 2 de junio. La dirigencia municipal y la dirigencia estatal en Puebla estuvieron silenciosas ante muchas situaciones que ocurrieron. Te voy a dar un ejemplo muy importante. La ciclovía Hermano Cerdán, que fue construida precisamente en el sexenio de Rafael Moreno Valle, que fue de un gobierno del PAN, y recuerdo muy bien un 5 de enero del 2022, cuando sale en ese entonces el gobernador Miguel Barbosa y dice que van a retirar la ciclovía Hermano Cerdán, y que esos fierros de la ciclovía iban a ser utilizados para construir escuelas. Entonces, imagínate una obra que costó 280 millones de pesos, que fue con el recurso de los impuestos de las y los ciudadanos, retirarla porque un gobernador no le gustaba la ciclovía, y porque argumentaban que no tenía o no contaba con la norma técnica que hoy ya conocemos, que la norma técnica tiene que ver con las ciclovías al nivel del piso. Sin embargo, cuando se inaugura esa ciclovía, estamos hablando que era el 2007, 2008, no existía ninguna norma técnica, todavía no existía lo que hoy ya conocemos como el manual de calles de la SEDATU, como la normativa de dónde tiene que ir y cómo tiene que ir y qué distancia tiene que tener cada ciclovía, y esa fue la situación. Entonces, yo esperaba que en ese momento el dirigente municipal del PAN, Jesús Saldívar, o la dirigencia estatal de Augusta Díaz, o en este caso el alcalde Eduardo Rivera, emanado del PAN, pues hicieran una oposición responsable, ¿no? Y esa oposición responsable nunca la vi, ¿no? Eduardo Rivera incluso declaró que iban a quitar la ciclovía. A los 10 minutos que Barbosa había dicho se va a retirar la ciclovía, Eduardo Rivera dice, pues sí, estamos analizando que se retire con el gobierno estatal, quitar una ciclovía Hermano Cerdán. Y bueno, cuando toco la puerta de la dirigencia municipal y la estatal, me dicen, pues no vamos a decir nada, ¿no? Entonces yo creo que esto fue fomentando que la ciudadanía pues observó que había unas dirigencias y un panismo callados, que no eran oposición responsables, y pues ¿para qué es un partido político de oposición? Para equilibrar, porque un poder absoluto no le funciona a ninguna sociedad, ¿no? Cuando un poder absoluto se ciega, pues solamente impone o decreta, y a veces es injustamente. Entonces, en ese momento, pues fuimos a pintar junto con la ciudadanía yo creo que cada domingo, si no mal recuerdo, durante 8 meses la ciclovía, y fuimos, y digo los ciudadanos y una servidora, los únicos de oposición que le dijimos a Miguel Barbosa no a la destrucción de la ciclovía Hermano Cerdán. Eso también pasó con el parque ecológico, cuando muchas vecinas y vecinos y activistas pues estaban liderando que no se hiciera ahí el Tecate Comuna, y nosotros también, dentro de nuestra facultad y nuestra trinchera, metimos oficios para que no se llevara a cabo ahí, y al final de cuentas pues igual, ¿no? El Partido de Acción Nacional silencioso. Y te puedo dar muchos ejemplos. La votación del agua, este incremento del 4% y del 7%, yo le preguntaba al partido, oigan, pero ¿por qué vamos a avalar algo que está proponiendo Miguel Barbosa? Es un incremento del agua que ni siquiera la ciudadanía está recibiendo el servicio como tal, y tiene que comprar sus pipas y les llega un recibo que tienen que pagar. Callada la dirigencia municipal y la estatal, ¿no? O sea, nunca se vivió esa real oposición que la sociedad buscaba en el Partido de Acción Nacional, y eso fue debilitando
eso fue debilitando cada día la credibilidad y la confiabilidad en el partido. Entonces, estos resultados pues se deben a esta causal, ¿no? Sin duda alguna hubo una elección de Estado, sin duda alguna fue de las elecciones más sangrientas. Sin embargo, el factor de que la dirigencia municipal y la estatal estuvieran calladas y omisas, que el hoy candidato, el ex candidato por el PAN haya puesto, ¿no?, a su familia, ¿no?, a su esposa de diputada plurinominal, e igual el candidato a la alcaldía pone a su hermana de diputada pluri en el Congreso local, y que se van repartiendo todo entre familia. Diputados federales pusieron de suplentes a sus hijos, y te vas dando cuenta que los 6 regidores que tenía el anterior alcalde se los impone a Mario Riestra. Entonces te das cuenta que es un partido que se está convirtiendo en una monarquía, cuando el Partido de Acción Nacional de inicio tiene un proceso democrático de elección de candidatos en asambleas. Entonces, yo creo que la ciudadanía se dio cuenta que por unos cuantos, no por todos, por unos cuantos, por ese grupo muy selecto en el PAN, pues el PAN se estaba convirtiendo en de a dedazo, se estaba convirtiendo en una monarquía, se estaba convirtiendo pues en una omisión. Y también la labor que hizo el anterior alcalde, pues si hubiera sido buena, pues las urnas estuvieran llenas. Entonces, todo ha sido una serie de errores que hoy lo que estamos haciendo muchos es analizarlo, pero también, no nada más analizarlo, sino hablarlo con la verdad. Creo que la mejor manera de recomponer y de renovar es decir la verdad. Y en ocasiones al grupo del Partido de Acción Nacional tan cerrado, que este grupo le denominan el yunque, les molesta que les diga la situación, pero eso es lo que está destruyendo realmente el panismo de la ciudadanía, no de Lupita, no de Eduardo, no de quien sea. Eso es lo que está destruyendo precisamente al panismo, y el panismo finalmente no es un grupo, el panismo es la sociedad, es las personas que votaron por nosotros, es la construcción del tejido social, es la manera de buscar el bien común. Y pues hoy lo que estamos buscando muchas y muchas dentro del panismo es que la renovación de la dirigencia sea real, no sea solamente pasarse la estafeta, ¿no?, de un hombre a otro. Acaba de mencionar muchas cosas interesantes, y si me permite rápido leerle una cita. La semana pasada entrevistábamos a la presidenta Augusta Díaz de Rivera y justamente mencionábamos el tema que hay muchos perfiles como el de usted, Mónica Rodríguez de la Vecchia, Rafael Micalco, Edmundo Tlatehuic, quienes han dicho que pues buscan una dirigencia, ¿no? Bueno, ya la presidenta le levantó la mano a Eduardo Rivera, e inclusive hay voces que mencionan que Mario Riestra se podía unir a esto, pero por ejemplo la semana pasada nos decía la presidenta, hablábamos sobre que hay voces críticas ahorita dentro del PAN, y nos decía que por el bien del partido y por el bien de sus propias aspiraciones, pues llevemos esta fiesta en paz. ¿Qué opina de estas declaraciones que nos dio la presidenta? Bueno, la investidura de una dirigente estatal o un dirigente municipal es precisamente el de conciliar, y cuando no encontramos precisamente esa puerta abierta, pues es cuando los que realmente estamos interesados en el bienestar del Partido de Acción Nacional tenemos que levantar la voz. Cuando hay una orden y cuando no te incluyen y te excluyen, pues esto es lo que está pasando. O sea, finalmente lo que nosotros, y digo nosotros, muchas voces del partido, hay panistas que han subido videos, panistas que nos han escrito, panistas que nos lo han pedido, no es la opinión de Lupita Leal. Lo que yo te estoy respondiendo es la opinión, lo que a diario nos están solicitando los panistas. Y me parece que la facultad de la dirigenta era cubrir las casillas mínimo al 90%. El PAN nunca las ha cubierto al 100%, pero sí al 90%. En esta ocasión las casillas solamente fueron cubiertas al 40%. La función de la dirigenta era que la designación de las candidaturas fuera a todas las voces del panismo, no solamente a un grupo relacionado con Eduardo Rivera. La función de la presidenta era hacer equitativa las candidaturas, pero no repartirlas a los familiares, porque entonces es una monarquía. Aquí y en donde tú quieras, eso es una monarquía. Entonces, a mí me parece que hay un miedo a la aceptación de lo que pasó, y para poder renovar el PAN tiene que haber una aceptación. Y la aceptación es que no fueron oposición ante Miguel Barbosa. Y te lo voy a poner muy claro. Ante el incremento del agua, ¿sí?, a mí me pedían que votara a favor porque había una negociación con Barbosa. Yo preguntaba qué negociación había. Tienes que votar a favor. Voté en contra.
porque yo no vine a representar el interés de Eduardo Rivera, yo vine a representar el interés de la ciudadanía. Cuando me pidieron vota por la verificación, los 627 pesos, hice una contrapropuesta con una iniciativa donde yo exponía el número de vehículos por el parque vehicular entre la calidad del aire, un ejemplo, y no, vota a favor porque hay una negociación con Barbosa. Yo preguntaba, ¿qué negociación? No, solamente vota a favor, y voté en contra. ¿Sí? Entonces, han sido una serie de acuerdos que tuvieron silenciosos, y hoy el riesgo es que la dirigencia estatal vuelva a ser silenciosa y que acuerde con el gobierno del poder. Yo creo que tenemos un ejemplo muy claro, y el ejemplo es el PRI. El ejemplo muy claro es el PRI, y como consejera estatal voté en contra de la alianza cuando nos decían que para la alianza de este 2024 tendría que ir el PRI, el PRD y el PCI. Y no se trata de que Lupita Leal se dedique a pegarle, es que la realidad es que el PRI en este Congreso, ¿sí?, en este Congreso, votaba todo a favor con Morena. El incremento del agua, el PRI lo votó a favor con Morena. El incremento de la verificación, el PRI lo votó con Morena. Y te puedo decir muchas más, como el incremento del derecho al alumbrado público, el PRI lo votaba con Morena. Y yo volteaba y decía, pero si el PRI en el 2021 jugó con nosotros en alianza, ¿por qué no lo hace igual con los temas de la agenda legislativa? Entonces, como consejera estatal del PAN, voté en contra porque sabía que el PRI lo único que buscaba es tener su pluria al Senado. ¿Sí? En el caso del PCI y en el PRD era lo mismo. ¿Cuál era la intención y cuál era la situación de que el PCI y que el PRD fuera? Pues no perder su 3%, no perder sus prerrogativas, y ahora el PCI puede estar muy contento porque tiene sus plurinominales. Entonces, desde un inicio dije que teníamos que ir solos como Partido Acción Nacional, y nos restó candidatos relacionados con el huachicol, candidatos relacionadas con el crimen organizado. Claro que nos afectó, con presuntos actos delictivos, claro que nos afectó. Y entonces, ¿qué le estás vendiendo a la ciudadanía de diferente de acá y de allá? Cuando finalmente ya dejaste que en el Partido Acción Nacional entrara el PRD, el PCI y el PRI. Esa es la renovación de la cual hablo. Yo creo que hoy la dirigenta estatal tendría que hacer no un análisis escrito por una empresa, no solamente la dirigente estatal tendría que hacer un análisis con los 37 miembros de la comisión permanente, sino tendrá que abrir este análisis no solo al panismo, sino a la ciudadanía, a los votantes, a los que no son militantes, y que nos diga y que nos confirme por qué fue que perdimos y qué es lo que tendremos que mejorar. Si hoy el Partido Acción Nacional llega a manos de la dirigencia del grupo de Eduardo Rivera, tenemos dos grandes peligros. El primer peligro es tener una dirigencia omisa y silenciosa, y el segundo peligro es perder el registro para el 2027. ¿El yunque existe? Porque, por ejemplo, Eduardo Rivera ha dicho que no existe y que no sabe de este grupo dentro del Partido Acción Nacional. ¿Existe? El yunque fue creado en 1857 por don Manuel Díaz Cid, un gran sabio, emprendedor, y el objetivo inicial del yunque había sido combatir al comunismo en la tierra. Esa era. Y claro que sí existe, obviamente nadie te va a decir soy masón o soy yunque o pertenezco a alguna secta. Sin embargo, el yunque lo que hizo fue incrustarse en el Partido Acción Nacional. El Partido Acción Nacional no es el yunque. El yunque llegó y se incrustó en el Partido Acción Nacional, y este grupo de poder lo que busca es el poder. Tener negocios, y si tú haces una investigación te vas a encontrar que muchos de los personajes tienen gasolinerías, negocios, y negocios incluso con gobiernos de otros partidos políticos. Entonces, cuando se pierde el interés que realmente es el interés ciudadano y se convierte en un interés económico, pues se pierde toda la integridad y toda la credibilidad. Y claro que sí existe el yunque, ¿no? Por supuesto que sí existe, hay documentos, hay investigaciones que ha hecho el periodista Delgado, hay mucha información, y bueno, yo lo he vivido de manera pragmática, ¿no? Finalmente es este grupo que les dicen qué decir y qué hacer, los tienen adoctrinados en Lupita Leal es contra, Lupita Leal no obedece a los intereses, pero vuelvo a repetirles,
los panistas que realmente buscamos un equilibrio en la sociedad, que buscamos el bien común, que buscamos que el ciudadano tenga agua, los panistas que buscamos que se recupere la ciclovía Hermano Cerdán, que existan iniciativas para eliminar el derecho de petición en papel, sino que exista un derecho de petición digital, esos panistas sí existimos y son los que hoy tienen que estar en la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional, los panistas. ¿Qué significa que ahorita panistas, morenovallistas, yunquistas y demás están buscando la presidencia municipal, inclusive desde tiempos adelantados, porque faltan meses para esos procesos, pero desde ahorita ya están empezando esas discusiones? No es que sea una discusión ni una búsqueda. Veo que hay un duelo, hay una tristeza, no solo en el panismo real, sino hay una tristeza en la ciudadanía, porque hubo muchos votos para el PAN. No podemos olvidar que ha habido muchos votos para el PAN. Y quien abrió este abanico de iniciar con un proceso con anticipación fue la misma dirigenta, cuando en un evento menciona a el ex candidato al gobierno del estado por Puebla y dice que Eduardo Rivera va a ser, ¿no?, el siguiente dirigente. Ahí te das cuenta que es un dedazo, ¿no? Es un claro dedazo ante la cerrazón, ante la soberbia, ante que no quieren aceptar. Ellos únicamente están diciendo, no, es que todo el mundo perdió y fue una elección de estado y la más sangrienta. Entonces, ¿por qué en Mérida se logró mantener la capital? Entonces, ¿por qué en Guanajuato? Entonces te empiezas a preguntar qué funcionó en otros para que sí se pudiera mantener el Partido Acción Nacional. Entonces, es una serie de errores, ¿no?, con una serie de decisiones poco íntegras y donde el grupo de mayor compendio pues lo tiene el yunque, porque así hay que decirle y así se le llama. Entonces, ¿cuál es mi objetivo como panista? Mi objetivo como panista es dignificar la política, decirle a la ciudadanía que el Partido Acción Nacional sigue siendo una opción responsable y que en esta ocasión debe de ser un contrapeso para alguna imposición o algún decreto que afecte, ¿no? Imagínate que en la siguiente legislatura, por tener la mayoría morena, diga, la verificación ya no va a costar 627 pesos, ahora va a costar 2,500 pesos. Eso es una decisión que tú y cualquier ciudadano y ciudadana diría, pero ¿por qué nos van a imponer una verificación en 2,800 pesos? ¿Sí? Ahí es donde los partidos de oposición buscan ser responsables y hacer un contrapeso ante este tipo de medidas. Entonces, el Partido de Acción Nacional está formado por hombres, mujeres, ciudadanos, catedráticos, personas que tienen oficios y militantes que sí buscan el bien común, que buscan la dignidad humana, que saben que es un partido humanista y que finalmente lo que queremos es recuperarlo y recuperarlo de quienes lo han hecho fracasar. Entonces, ¿el PRI, el PRD y el PCI usaron al PAN? Claro, por supuesto que sí, y es una muestra de lo que te acabo de decir. No solamente es voté en contra del PRI porque los del PRI me caen mal, es que han votado el PRI todo con Morena en todos los congresos. No, Alito Moreno dio esta orden que el PRI siempre estuviera votando hoy con Morena, y hoy te puedes dar cuenta que muchos de los integrantes del PRI, que por ejemplo aquí ya no hay bancada del PRI, pues están en Morena. Entonces Morena es el segundo aire del PRI finalmente, y aquí en el PAN seguimos siendo muchos panistas. Sin embargo, pues sí tenemos que rescatarlo, y rescatarlo de quien lo ha hecho perder, rescatarlo de quien ha puesto a familia como si fuera una monarquía, rescatarlo precisamente del sistema que no ha funcionado, y para que tengas diferentes resultados pues tiene que ser con diferentes personas. Ahora, la inclusión tiene que ver, por supuesto que el equipo que comanda Eduardo Rivera, pues por supuesto que es importante para el partido, pero en este momento que lo dirijan no es lo óptimo para que pueda obviamente emerger el partido realmente que la ciudadanía espera. No el de los apellidos, no el de las cuotas, no el de te toca, no el de ya has obedecido muchos años y como tú no hablas y no haces esta crítica ya te toca. Nos conviene tener, ¿no?, a callar a la gente. Yo creo que en Maquillo yo veo su ejemplo. Cuando dicen Lupita es polémica, Maquillo era polémico. Lupita no se queda callada, Maquillo no se quedaba callado.
Lupita es autocrítica, Maquillo era autocrítico. Y hay muchos perfiles en el Partido Acción Nacional que le funcionan para tener este equilibrio. Imagínate que todos dijeran, sí, que vaya Lalo Rivera. Entonces no estaríamos hablando de un partido democrático como en sus orígenes fue, en asambleas donde los militantes eran los que elegían a sus consejeros, a sus dirigentes, a sus candidatos, a todos. Eso es lo que hace falta. Que viva el Partido Acción Nacional con su ejercicio democrático, pero no que muera a manos del yunque y de unos cuantos. Se dice que en próximas semanas o meses el tema del aborto podría llegar a este Congreso. Usted, en caso de que llegue, ¿cómo votaría en este tema? Mira, el tema de la despenalización del aborto, tuvieron la mayoría Morena para votarlo. Desde el primer día tuvieron la mayoría Morena para votarlo y nunca lo hicieron. Y te voy a decir por qué. Porque nunca han tenido voluntad de aprobar más de 1,870 iniciativas que se van a quedar en la congeladora. Iniciativas que te puedo decir como recuperación del agua pluvial, como lo que es el derecho de petición digital, que no solo sea en oficio, como es eliminar las 120,000 firmas para que tú, por ejemplo, Emilio, presentaras una iniciativa ciudadana, iniciativas que tienen que ver con que ya no se expidan los tickets de papel, sino que yo pedí en esta iniciativa que fueran tickets digitales, muchas más iniciativas como la despenalización del aborto, que no hay voluntad. Y por eso te digo, ¿de qué sirve que Morena tenga una mayoría, que tenga la agenda progresista si no hay voluntad? Entonces, este es un tema claro donde en teoría, pues el Congreso tendría que ser una voz aislada a los alcaldes, a los gobernadores y a las alcaldesas. Sin embargo, vas a encontrar, ¿no?, este trasfondo que es: no me da la gana aprobarte la iniciativa porque la pusiste tú. Oye, es que la idea es muy buena, no te la vamos a aprobar. Entonces, por lo que estoy analizando, es un tema que también se va a quedar en la congeladora y habrá que preguntarles más bien a las diputadas de Morena y a las diputadas del PT que traen la agenda progresista, hay que preguntarles que si tienen mayoría, pues ¿por qué no la ponen? Aquí en el Congreso local también ha llamado poderosamente la atención ver a las y los legisladores, en su mayoría del PAN, que son muy tersos con los gobiernos de Morena, que inclusive hasta parecen de la 4T. ¿Esto a qué se debe? Pues habrá que preguntarle a cada uno de ellos, ¿no? Dicen que la mejor almohada con la que duermes en la noche es tu conciencia, con esa te recargas, y yo duermo muy plácidamente. Yo he sido oposición desde el día 1 en el Congreso. He sido oposición, vuelvo a repetirte, Ciclovía Hermanos Cerdán, Parque Ecológico. Ya he pedido por varios oficios que se llame a comparecer a Suapap y Agua de Puebla porque no existe realmente un servicio. En las comparecencias, Emilio, me he ganado el odio de muchos secretarios porque la comparecencia es un ejercicio de rendición de cuentas. La comparecencia no son 15 años ni informe de labores para aplaudir. Y hoy, en una práctica errónea y poco ética, te piden las preguntas para que tú se las des a los secretarios y ellos vengan preparados. Yo te quiero preguntar a ti te dieron las respuestas de un examen? No. Entonces, vuelvo a repetirte, Emilio, cuando entré al Congreso, yo decidí qué quería hacer. Yo creo que cada quien tiene la libertad de decidir, ¿no? Si quieres ser sumisa, si quieres tener libertad, si quieres de verdad representar a la ciudadanía, y escogí desde el día 1 representar a los que votaron por mí y a los que no votaron por mí, a toda la ciudadanía. Entonces he subido a esa tribuna a defender todos los temas habidos y por haber, y en las comparecencias he cuestionado el porqué del transporte público, ¿no? Está hermosa la ley del transporte público donde dice que las unidades no deben de tener más de 10 años circulando, que deben de tener un botón de pánico, un botón de seguridad, que las unidades deben de contar con calidad, que los números no deben de ir con una estampa, sino tienen que ir pintados, y una serie de cuestiones técnicas que deben tener. Hoy tú sales, Emilio, y las unidades tienen más de 20 años. Lupita Leal, ya no hables porque no conviene. Pero ¿qué tal antes de las elecciones los acarreos del transporte público? Entonces, todo ello, ¿sí? La ciudadanía está cansada de que los diputados no lo digan. Y a mí me dicen, es que no es institucional, ¿sí? No es institucional. Y por tu investidura, que subas a la tribuna y digas lo del transporte, y que digas lo de la comparecencia, y que digas lo de las concesiones. No es que sea institucional o no, es que mi facultad es fiscalizar
vigilar el recurso y la ejecución, no solamente de los municipios, sino también de todos los secretarios y las secretarias que lo hacen. Entonces, habrá que preguntarles a los demás diputados que me mencionas por qué han sido silenciosos, como las dirigencias municipales y estatales del Partido Acción Nacional. ¿Se puede saber quién le ha dicho que no es institucional? La mayoría, yo creo que esas voces no es un partido, es un sistema de partidos, es una partidocracia que en ocasiones de todos los partidos te dan ese consejo que no pides. Oye, mira, si quieres que pase tu iniciativa deberías de ser un poco más amable, pues no decir así de plano que compare, sino como que maquilla, disfraza un poquito, ¿no? Entonces, yo hoy lo que busco es dignificar a la política, lo que busco es, con las palabras más sencillas y menos técnicas, decirle a la ciudadanía: aquí estoy trabajando, estoy representando tus necesidades, tus injusticias, tus duelos, y que realmente te voy a decir el gran secreto de por qué no avanza este país. Y te lo voy a decir, Emilio. Cuando llego al Congreso, comienzo a poner iniciativas con las palabras obligatorio y deberán. Y te encuentras en la legislación mexicana las palabras podrán, sugerimos, fomentar. Imagínate, fomentar la seguridad pública, promover los derechos humanos, sugerir que haya paridad. Imagínate, ¿no? Verbos que no tienen una ejecución. Y cuando comienzo a poner las iniciativas, pongo obligatorio que la ley de movilidad sea por medio de reglamento. No, pero no puedes poner obligatorio porque vas a violar el 115 constitucional de los ayuntamientos y se van a molestar los ayuntamientos. A ver, aquí yo no vine a legislar para incomodar a los funcionarios o a los secretarios o a los gobernadores. Vine a legislar para la ciudadanía. Eso es un representante popular. No eres un funcionario. Entonces, ese ha sido el error de esta legislatura. Promover los derechos humanos. Ups, vamos a seguir promoviéndolo. Sugerir la paridad, vamos a seguir sugiriéndola. Fomentar la seguridad, vamos a seguir fomentando la seguridad pública. Pero ¿qué tal si las leyes dirían obligatorio y deberán? Entonces sí habría sanciones muy directas en lo que es la ley de responsabilidades de administración pública a los funcionarios y funcionarias, para que no lo vuelvan a hacer, ¿no? Fomentar permisos que vayan en ejecución con el CONEMUN y la ley. Nunca vamos a acabar en ello. Entonces, creo que hoy todos los legisladores, tanto a nivel federal como local, que entran en este 2024 a la siguiente legislatura, que es la 62, tienen una gran responsabilidad y tendrán en sus manos la decisión de seguir las órdenes del partido o de seguir la orden de la ciudadanía, y creo que muy pocos hemos aprendido a hacer eso. Dos cosas más, porque sabemos que está muy ocupada. Ha hablado del tema del agua. Es una exigencia sumamente ciudadana. Más de una década la privatización de este vital líquido. Los abusos de agua de Puebla son incontables ya a nivel de que se han documentado. Y hemos visto a mayorías morenistas, panistas, priistas, y que no hacen nada al respecto. Dicen que no se puede o que no hay la suficiente fuerza para hacerlo. ¿Qué es lo que pasa con este tema? ¿Y se puede desprivatizar o es un imposible? Mira, como muchos años? Te quiero dar unas cifras que estaba buscando. Agua de Puebla tiene aproximadamente 360 millones, ¿sí?, de ganancias anuales. 360 millones de ganancias anuales, ¿sí? Del 15 de julio de 2022 que se aprobó este congreso, ¿sí?, estamos hablando que aproximadamente el aumento fue entre 17 pesos en casas habitación, que posiblemente un ciudadano ni siquiera lo percibe, porque en su recibo 17 pesos, pues 17 pesos, ¿sí? Pero imagínate que somos 489,500 usuarios. 489,500 multiplicado por 17 pesos a casa habitación o multiplicado por 29 pesos en lo que son comercios. Fíjate el aumento, ¿para qué sirvió, Emilio? Fue un aumento del año del 2022, y cuando yo lo pregunté, ¿sí?, acá te voy a pasar esta foto donde presento estos oficios. Yo pregunto, bueno, a ver, ¿para qué sirvió este aumento? Si esto fue en el 2022, ya pasó 2023, estamos a medio año del 2024. Díganme, ¿qué ha mejorado cuando a diario tú
en la cuenta de X, pones Agua de Puebla y de verdad, Emilio, cada 2 minutos hay una queja de Colonia Tres Cruces, de Colonia Satélite Magisterial, de la colonia Lomas de San Miguel, de muchas colonias de Puebla, de San Manuel, de muchas colonias de Puebla, ¿sí? Entonces, hoy la realidad es que existe poca voluntad para analizarlo. Yo he pedido desde que se hizo la aprobación que vengan a comparecer los titulares de SUAPAP, que venga a comparecer el titular de Agua de Puebla, porque finalmente SUAPAP contrata a Agua de Puebla, que es una empresa, y la respuesta que he obtenido cuando he preguntado por qué no se les analiza las cláusulas de ese contrato que yo no tengo, ¿sí? ¿Por qué no se les analiza esas cláusulas de este contrato? Pues hay que ser un oficio firmado por todos los diputados. Ok. ¿No? Y te puedo decir que ese tema de la desprivatización, quienes han revisado ese contrato, te argumentan que sería millonario e incosteable la revocación de la concesión, porque entonces nosotros no lo haríamos por una penalización de incumplimiento, sino que sería irrevocable. Entonces, ¿quién diseñó ese contrato de esa manera? ¿No? Para que siempre y de por vida estemos con Agua de Puebla. Entonces, hoy hay una realidad, Emilio, una realidad que tú y que todos los ciudadanos y las ciudadanas de Infocorum lo saben. No hay agua a nivel mundial. Entiendo muy bien que de eso no es responsable Agua de Puebla ni SUAPAP. Pero lo que sí es responsable es del saneamiento del agua, del drenaje, el tema de alcantarillado, todo lo que tiene que ver con el agua, y no lo están haciendo. Esa es una realidad que no la estoy inventando, vaya, en este momento ni tú ni yo, ¿no? La realidad es que Agua de Puebla se ha dedicado únicamente a poner disquetubos donde disque hacen falta, pero yo no he visto realmente que haya un sistema de agua que garantice que le va a caer de manera justa a todas y a todos los poblanos lunes, miércoles, viernes y domingo. Un ejemplo, ¿por qué a unas colonias como colonias les cae de lunes a domingo el agua? ¿Y por qué a otras colonias les cae una vez a la semana o no les cae? Entonces ya con eso ya están incumpliendo. Entonces se necesita de voluntad, Emilio. Aquí se trata de que llegue una persona como un Bukele de El Salvador, ¿no? O que llegue una persona como Imei de Argentina y que ponga mano dura y que tenga ganas realmente de garantizar y poner en práctica los derechos y las leyes. Eso es lo que hace falta. Pero hay una serie de complicidades, ¿no? Que le llaman institucionalidad. Y que yo nunca callaré mi boca, porque antes de diputada me considero una ciudadana y me considero una mujer con muchas causas, pero sobre todo con mucha integridad. Por último, la pregunta del millón a lo largo de los últimos años. ¿La ciudadanía está politizada o está polarizada? La ciudadanía está en un duelo. La ciudadanía, estoy segura que no percibe si hay fifís, chairos de centro, derecha. La ciudadanía es ciudadanía. La ciudadanía finalmente es ciudadanía, y la ciudadanía lo que busca a diario es tener un trabajo remunerado, un negocio que no le exijan tantos impuestos. La ciudadanía lo que busca es que su hija y su hijo lleguen con bien en un transporte público inclusivo, accesible y con todas las medidas. La ciudadanía busca que esa persona con discapacidad, que somos 1 millón en el estado de Puebla, puedan acceder a un transporte público con una plataforma al nivel del piso para personas con discapacidad. La ciudadanía busca tener diario un plato caliente que comer, cómo desarrollarse humana, familiar y personalmente. Y la ciudadanía lo que busca es confiar en sus políticos para que ellos decidan si finalmente pues tienen que ser nombrados o no los magistrados, ¿no? Por una elección ciudadana, o ellos le dejan de tarea a los políticos si el INE debe o no desaparecer. Eso no le interesa a la ciudadanía. Alguien tiene que hacer ese trabajo, y ese no lo va a hacer la ciudadanía, lo tienen que hacer los políticos. Entonces, no es que la ciudadanía esté polarizada o esté en una partidocracia. Yo creo que la ciudadanía está en un duelo de no encontrar líderes y lideresas que realmente representen sus intereses en los congresos, en los cabildos, en los gobiernos. Eso es lo que está ávida la ciudadanía, ¿no? Entonces, hoy
lo que se requiere es poner orden, que se cumplan las leyes. ¿De quién depende que se cumplan las leyes? Primero, pues de los jueces, ¿no? Hoy escuchaba que decían, es que ¿de qué sirve la ley vicaria? Si los jueces ni siquiera la han leído. ¿Por qué no sirve la ley de movilidad si los ministerios públicos siguen echándole la culpa a los ciclistas? ¿Por qué no sirve la ley de imagen institucional que propusimos para que cada 3 y cada 6 años los colores sean negro, blanco, el color arena y el color gris? Pues porque no hay voluntad de los ayuntamientos y podrán hacerlo. Entonces estamos en una encrucijada y en una legislación que las 3 palabras que son trampas verbales para mí no le permiten avanzar a este país. Entonces se necesita de jóvenes como tú, de hombres y mujeres que busquen diario el bien común, la solidaridad, la hermandad y la ayuda. Y yo creo que eso sí se vive en la ciudadanía antes de los partidos. Eso sí lo vive la ciudadanía, eso sí lo vivo. Por ejemplo, yo tengo una estética, yo lo vivo en una estética, ¿no? He sido muy criticada que porque una legisladora llega como estilista, pues sí, soy estilista, tengo un oficio desde hace 29 años, pero también soy licenciada en Ciencias Políticas y también entiendo perfectamente cuál es sociológicamente la necesidad de la ciudadanía, que tu negocio lo tengas lleno, que des un servicio justo, que des un servicio acorde con un precio y que pues la ciudadanía ese dinero le rinda a diario. ¿Qué es lo que pasa a diario? Las cosas no están bien en el país. Las cosas no están bien en el país cuando no te rinde el dinero, cuando no hay oportunidades laborales. Y no le vamos a poner culpable ni apellido ni nombre del partido, porque todos los partidos han hecho víctimas de un sistema. ¿Y quiénes son las víctimas del sistema? Las organizaciones sociales. La 28 de octubre, la MOSUB, son víctimas de un sistema que de manera cómplice pues le conviene tener transporte público ilegal porque me doy ese dinero a mi cajita chica, que de manera irregular me conviene que la 28 de octubre cobre los baños en los mercados municipales y lo permita el Ayuntamiento de Puebla porque ese dinerito entra a mi bolsa. Entonces ha sido una complicidad entre gobierno y entre organizaciones que lo único que está pasando es pues el resultado que tenemos en este país, el que se para en segunda fila, el que detiene el de tránsito y pues dígame en cuánto nos arreglamos. No, ha sido una complicidad. Entonces ahí es necesario también que la ciudadanía levante la voz. Oigan, en este momento me están cobrando, me quieren hacer esta multa, quieren que pues nos arreglemos aquí. Entonces yo creo que la solución es la educación en casa. La educación en casa, Mil. A mí mis papás me enseñaron siempre que el camino más íntegro puede ser el más difícil, pero finalmente es en el que contribuyes. Y yo sé perfectamente que en esta legislatura contribuí. Muchas compañeras diputadas me lo han dicho, muchos compañeros diputados me han dicho, qué bárbara, cómo me gustaría a mí pararme en esa tribuna y decir lo que tú dices. Y yo les digo que se llama libertad y que yo escogí y que cada quien tiene el derecho a escoger. ¿Un último mensaje que nos quiera dar, diputada? Pues decirle a todas y a todos los que nos escuchan y nos ven en Infoquórum que yo admiro mucho su labor, que soy una fan declarada de ustedes, que sé que ustedes son varios y son un equipo muy consensado, que son entre catedráticos, entre universitarios, entre personas de la sociedad civil, que siempre están dándole seguimiento a todas las luchas de los activistas, a todas las luchas de los ciudadanos, y que eso a nosotros como representantes y a mí en especial me ha servido para ir en el camino con ustedes y que cada quien desde su trinchera, Emilio, puede aportarle a la sociedad. Y yo creo que ustedes le están aportando un periodismo serio, un periodismo crítico, pero un periodismo que hace que no todos se hagan de la vista gorda, ¿no? Que de verdad sepamos que en todos los gremios y en todos los sectores somos personas íntegras y que perseguimos eso, el bien común. Así que felicidades a Infoquórum. Muchas gracias, diputada. Gracias.